Y pues la conclusión es que para una función x, y, podíamos determinar sus valores extremos donde las primeras derivadas parciales eran iguales a 0, ¿verdad? Entonces, pues de ahí, mirábamos que de acuerdo al tipo de función, pues en algunos casos obteníamos directamente los valores de x, en otros pues teníamos que resolver algún sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para poder encontrar los valores extremos, ¿ok? Ahora, los valores extremos, luego pues nosotros tenemos que analizarlos para determinar si finalmente se tratan de máximos, mínimos o una especie diferente que es pues lo que llamamos un punto silla. ¿Okay? Y con respecto al punto silla, pues realmente en términos de la optimización no nos da ninguna información valiosa, o sea, no nos responde la pregunta porque normalmente nos dice encuentre los valores de X y Y que minimizan tal cosa, puede ser un costo, o que maximizan el volumen, si lo que queremos es tener el mayor volumen en algún objeto, ¿verdad? Lo que sea, o en alguna utilidad, ¿verdad? Y si nos sale punto silla, pues realmente no tenemos, no podemos decir, bueno, no es máximo ni es mínimo, sino que simplemente es un punto silla. Es un valor extremo, definitivamente, es un valor extremo, pero en términos de optimización, pues no nos funciona, no nos da ninguna información que nosotros podamos utilizar para optimizar la función, ¿verdad? Sin embargo, o sea, no es que, o sea, debemos de conocerlos porque normalmente pues, es bien probable que encontremos puntos sillas cuando estemos buscando máximos y mínimos, ¿verdad? Van a salir por ahí. Eso es muy posible, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de saber identificarlos. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para poder saber si un valor extremo es máximo, mínimo o es un punto de silla? Bueno, entonces aquí hay dos elementos que debemos de reconocer. Primero, pues, una vez que encontramos los valores extremos, entonces vamos a aplicar, luego de eso, vamos a aplicar el teorema o criterio de segunda derivada. Parcial en este caso, ¿verdad? Son derivadas parciales siempre. Entonces, algo que debemos de encontrar antes que nada es un determinante. Este determinante lo van a formar las segundas derivadas parciales de esta forma. ¿Esa es una H, Lick? Sí, es que el determinante tiene un nombre propio, se le conoce como el hessiano. Que es un determinante, es el hessiano. Entonces, este es un determinante de 2 por 2. Por ahí, si ustedes recuerdan, pues, de vectores y matrices, el producto era cruzado. Entonces, era este por este menos esto por esto. Y pues, recordando que en las funciones, pues, en segundas derivadas parciales, esta y esta son iguales siempre, ¿verdad? Entonces, lo podemos decir así. Obviamente, aquí nosotros estamos, pues, o tenemos, perdón, que evaluar las derivadas parciales en el punto, en el valor extremo que estamos queriendo determinar si es máximo, mínimo o punto silla, ¿verdad? Entonces, obviamente, primero determinamos los valores extremos y luego, pues, procedemos a calcular el hessiano, ¿verdad? El hessiano. Lo primero es determinar estos. Entonces, si nosotros tenemos más de un valor extremo, pues obviamente vamos a tener que hacer un hessiano por cada uno de los valores extremos, ¿verdad? Que vamos a tener. ¿Okay? Entonces, eso es
es parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí está el hessiano, ¿ok? Y luego, pues, viene una tabla de criterio, ¿verdad? Una tabla de criterio. Bueno, voy a copiar aquí el hessiano para que no se nos olvide que es el producto de las segundas derivadas parciales respecto de x por las segundas derivadas parciales respecto de y, menos el cuadrado de la derivada mixta, ¿verdad? Aquí no importa si derivan x primero y y después, o primero y luego x, vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, este es el hessiano, ¿verdad? Este es el hessiano. Luego viene la tabla de criterios. Entonces, esta tabla de criterios me dice lo siguiente. Bueno, siempre evaluado esto en el punto, en el valor extremo, ¿verdad? El valor de la segunda derivada respecto de x o respecto de y, ahí pueden ustedes usar cualquiera de las dos. Entonces, la tabla de criterios queda así. La tabla de criterios, pues, nos dice, bueno, si nosotros tenemos un hessiano de valor positivo, ¿verdad? Recordemos que el hessiano, pues, lo vamos a evaluar, ¿verdad? En cada valor extremo. Entonces, nosotros estamos evaluando si un valor extremo es máximo o mínimo, ¿verdad? Entonces, si el hessiano en ese valor extremo es positivo y la segunda derivada parcial respecto de x o respecto de y, ahí pueden usar cualquiera de las dos, como le digo, es negativa, entonces ese valor extremo es un máximo. Si el hessiano y la segunda derivada evaluadas en ese valor extremo son positivos los dos, entonces tenemos un mínimo. Y si el hessiano es negativo, entonces lo que tenemos es un punto de CIA. Ahí pues realmente no importa si la segunda derivada es positiva o negativa. Si el hessiano es negativo, entonces tenemos un punto de CIA. Y si el hessiano nos da cero, pues aquí es el peor caso posible en términos de la optimización, ¿verdad? Porque nosotros no podríamos concluir con este método si nuestro valor extremo es máximo, mínimo o punto de CIA, ¿verdad? Y entonces no nos serviría este caso, ¿verdad? Y realmente pues está fuera de los alcances de este curso saber o ver qué más se podría hacer, ¿verdad? Realmente pues nos enfocamos, ¿verdad? En estos 4 casos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuvieran un hessiano negativo, pues un hessiano igual a 0, entonces simplemente pues su respuesta es que no es concluyente, ¿verdad? La información que se tiene para poder determinar si es máximo, mínimo o punto de silla, ¿verdad? Entonces, es bien mecánico, ¿verdad? Primero, determinar el valor del hessiano para cada punto o valor crítico. Y luego, pues, evaluar la segunda derivada, ya sea la de X o la de Y. Y luego, pues, aplicar eso en esta tablita de criterios. Y con eso nosotros, pues, vamos a determinar si un valor extremo es máximo, mínimo o punto de silla, ¿verdad? Bien. Entonces, hay algo que no esté claro porque lo siguiente es hacer un ejemplo, ¿verdad? Un par de ejemplos para determinar máximos, mínimos y puntos de silla. Bueno, entonces vamos a
hacer... Lick, solo una pregunta. Ah, Si digamos, si es en tres variables la función, entonces se formaría una matriz de 3 por 3, ¿verdad? sí, es correcto. Su determinante lo tendría que sacar Con cualquiera, o bueno, Kramer, o Sarrus, cualquiera, ¿verdad? con factores o con Sarrus, ¿verdad? Sí, o Sarrus, ajá, ok, gracias. Sí, correcto. De ahí, pues el resto del criterio similar, porque siempre sería segundas derivadas, ¿verdad? Bueno, entonces veamos aplicación, ¿verdad? Bueno, primero aplicación, antes de entrar a una aplicación, veamos un ejemplo. De hecho, este era el que habíamos desarrollado el viernes para finalizar la clase, ¿verdad? Solo que ya, pues, solo les pedía encontrar los valores extremos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, dada esta función, determinar valores extremos y si son máximo, mínimo o puntosilla, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí creo que habíamos hecho ya algo. Era -2, el valor extremo. Okay. Ya lo vamos a refrendar eso. Ok, entonces nos dice el compañero que habíamos encontrado que el valor extremo era -2, -2, después de resolver este sistema, ¿verdad? Okay. Entonces ya con eso tenemos dos cosas que hacer. Encontrar las segundas derivadas, tanto las de X, las de Y y las de la derivada mixta. Entonces, la segunda respecto de X sería -2. La segunda respecto de Y sería -2 también. Y la derivada mixta, que ahí no importa cuál agarre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la primera de respecto de X y ahora derivo respecto de Y me va a dar 1. Y si hago esta, entonces esta la derivo ahora respecto de X y me va a dar 1, ¿verdad? Entonces ustedes fijan que da lo mismo, ¿verdad? Entonces, tengo mis derivadas mixtas y mis segundas derivadas. Entonces, hessiano sería -2, 1, 1, 2, ¿verdad? Hablando de segunda derivada, derivada mixta y segunda derivada respecto de Y. Sustituyendo, ¿verdad? En este caso ocurre algo interesante y es que pues las segundas derivadas ya nos dan directamente valores constantes, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros reemplazamos. Si por ejemplo aquí hubiera quedado 2x, entonces la tengo que evaluar en el valor extremo, que sería -2, entonces sería 4, ¿verdad? No es el caso aquí, ¿verdad? Me queda directamente constante. Entonces ese determinante va a dar 4 por -2 por -2, 4 menos 1 igual a 3. Entonces, lo que más me interesa es el signo, ¿verdad? El hessiano, que es positivo, ¿verdad? Positivo. Entonces, por ahí veo yo lo siguiente. El hessiano es positivo. Y la segunda derivada en X, que es igual, pues, a la segunda derivada de Y, en términos del signo, también es negativa. Entonces, según la tabla de criterios, si el hessiano es positivo y la segunda derivada es negativa, hessiano positivo y segunda derivada negativa, entonces lo que tenemos ahí es un máximo, ¿verdad? Entonces, el valor extremo en este caso es un valor máximo, ¿verdad? Es un valor máximo. Y es el único que hay, ¿verdad? Es el único valor extremo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, así es como lo aplicamos, ¿verdad? Así lo trabajamos.
y sacamos pues los valores máximos, ¿verdad? ¿Preguntas? No importa si usamos la segunda derivada de X o de Y. No, no importa. Usted puede usar cualquiera de estas dos. Vean que Que si uno ambas hubiese tienen... dado, disculpe, si uno hubiese dado positivo, podríamos haber agarrado la negativa y decir que era máximo. No, no. O sea, si trabajó bien el problema, le van a dar del mismo signo las derivadas. Créanme. Listo, gracias. Ok. Bien. Bueno, veamos, a ver qué más por aquí. Vamos a ver uno de aplicación, ¿verdad? Directamente. A ver, suponga... Bueno, este es un problema clásico de aplicación, ¿verdad? Nos dicen que en la producción de un artículo se requieren X horas de maquinaria, o sea, en la máquina, ¿verdad? Y Y horas de mano de obra de personas, ¿verdad? Y el costo de cada artículo, pues, está dado por esta función. Entonces, esta función aquí, pues, va metido seguramente todos los costos, materias primas, ¿verdad? Cuánto se le paga a la persona por hora, cuánto requiere tener la máquina operando, etcétera, ¿verdad? Lo que sea. Entonces nos piden que a partir de esa función determinemos cuáles son los valores de X y Y como horas de maquinaria y Y como horas de personal, ¿verdad? Que mantienen ese costo al mínimo. Entonces es un problema de optimización, ¿verdad? De minimización, de hecho, ¿verdad? Entonces, como es una función en dos variables, vamos a proceder como lo hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿verdad? Bueno, voy a borrar esto porque si no, no me va a quedar espacio para trabajar. Pero ahí lo que les decía, ¿verdad? Era que encontraran o que minimizaran esa función. Entonces, lo primero, en este caso, es encontrar el o los valores críticos, ¿verdad? Entonces, para encontrar los valores críticos, tengo que encontrar la primera derivada respecto de X, ¿verdad? Es 8X al cuadrado, ¿verdad? Menos 6Y. Luego, pues lo demás
es función de y, o 0, o constante, entonces hace 0, ¿verdad? No es 6, ¿Perdón? Es 3 6x por al 2. cuadrado. ¿Perdón? 6x al cuadrado. Sí, 6, perdón. 6. 6x cuadrado. Ok. Y la derivada, la primera derivada parcial respecto de y, pues va a ser menos 6x, ¿verdad? Más 2y igual a 0. Ok. Bueno. Entonces ahora tengo un sistema aquí, ¿verdad? Ok. No es lineal, pero igual puedo proceder, ¿verdad? Aquí la técnica del álgebra, ustedes la van a elegir, ¿verdad? Puede ser por sustitución, por eliminación, como quieran. Pero la cosa es resolver este sistema para encontrar los o el valor de x, y, ¿verdad? Entonces, en este caso yo elijo hacerla por eliminación. Lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación de abajo por 3. Licenciado, No, porque al ser solo función de x, se considera que es constante y se vuelve 0. Aquí luego que aquí me queda menos 18x, 6y, igual a 0. Y por eliminación, ¿verdad? Al sumarlos me queda 6x cuadrado menos 18x. Aquí pues me queda una ecuación cuadrática en una variable. Saco 6x y me queda x menos 3. De aquí obtengo que x es igual a 0. Y que x es igual a 3. Entonces tengo dos valores de x, ¿ok? Y para esos dos valores de x voy a despejar, ¿verdad? Dos valores de y. Entonces el primero es, bueno, cuando x vale 0, entonces puedo usar esta ecuación, ¿verdad? Esta de aquí. 6 por 0, menos 6 por 0 más 2y igual a 0. De aquí yo tendría que y es igual a 0. Ese es 1. Y menos 6 por 3 más 2y igual a 0, que sería sustituyendo 3, ¿verdad? En la misma ecuación. Entonces tendría menos 18 más 2y igual a 0. Y sería igual a 9. ¿Ok? Entonces, aquí está el segundo valor. Entonces, ¿quiénes son mis valores extremos? Bueno, 0,0, 0,9. Estoy combinándolo, ¿verdad? Este con cada uno de estos. 3,0. Sería este con este, ¿verdad? Y 3,9. ¿Ok? Entonces, de esos valores, que son 4, ¿verdad? 4 valores extremos, yo tengo que determinar quién es máximo, quién es mínimo y quién es punto silla, ¿verdad? Y lo que estoy buscando es, obviamente, pues minimizar costo, ¿verdad? Minimizar costo. Entonces, el que me resulte mínimo de ellos, pues ese va a ser mi valor, mi respuesta, ¿verdad? Entonces, ok. Necesito entonces, necesito ahora segunda derivada respecto de x para proceder al siguiente paso, ¿verdad? Que sería pues respecto de x sería 12x. Segunda derivada respecto de y, que sería 2. Y la mixta, que ahí pues no importa, sería pues negativo 6. Si derivo respecto de x y luego de y va a ser aquí. Y si derivo respecto de y y luego de x, pues me va a dar igual, me va a dar menos 6 en ambos casos, ¿verdad? Ya la misma que esta otra. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a copiar aquí en limpio. Mis valores extremos son 0,0, 0,9, 3,0
y 3,9. Esos son mis valores extremos. Y mis derivadas son 12x, 2 y negativo 6. Ok, bien. Entonces, bueno, ahí pues, este valor, por ejemplo, 0,0, de hecho, pues lo voy a evaluar por el tema de que estamos viendo cómo se hace, ¿verdad? Pero 0,0 indica que no se está trabajando, pues no hay hombres ni máquinas trabajando. Entonces, eso en términos reales, en términos de una fábrica, no es lo que buscamos, ¿verdad? Porque lo que queremos es producir. Igual lo vamos a evaluar, pues. Entonces, primero les decía, ¿no? Vaya, con 0,0, el hessiano sería pues 12 por 0 por 2, ¿verdad? Menos 6 o menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Esto sería 0 y aquí me quedaría negativo 36. Negativo 36. Entonces, si no me equivoco, en una tabla de criterios, cuando el hessiano es negativo, tenemos este caso, es un punto silla, ¿verdad? Entonces, para efectos de lo que queremos nosotros, que es saber dónde se produce más, minimizar, perdón, entonces 0,0 es un punto silla. No nos optimiza, ni nos maximiza, ni nos minimiza la función. Entonces, bueno, olvidemos 0,0. Si nos vamos a 0,9, entonces la segunda derivada pues va a ser siempre 0, ¿verdad? 12 por 0. Entonces el hessiano va a ser 0 por 2, otra vez, ¿verdad? Menos 6 al cuadrado. Otra vez me da menos 36. Entonces 0,9 es otro punto silla. También se descarta, ¿verdad? No me aporta nada. Ok. Vamos ahora con 0,3, perdón, con 3,0. Entonces ahí pues sí va a haber un cambio. La segunda derivada va a ser 12 por 3. Va a ser 36. Entonces voy a tener el hessiano va a ser 36, que la segunda derivada en x, por 2 menos 36, perdón, menos 6 al cuadrado. A ver, 36, perdón, 36 por 2 es 72. Menos 36 igual a 36. Ok, ahí obtuve el hessiano, ¿verdad? Y pues la segunda derivada es positiva, ¿verdad? Entonces aquí miren, positiva la segunda derivada y positivo el hessiano, según la tabla. Ese sería un mínimo, ¿verdad? Ese sería un mínimo relativo. Entonces, este sí es un mínimo, ¿verdad? Y de hecho, pues esa sería la solución que tendríamos nosotros que contestar, ¿verdad? Que lo que nos optimiza es 3 horas de, creo que X era máquina, ¿verdad? Si no me equivoco. Y 0 horas de trabajo de mano de obra de las personas, ¿verdad? Esta sería nuestra respuesta. Pero puede ser que sea un mínimo relativo, es decir, que solo en alguna determinada región. Por eso vamos a probar el 3,9 a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Entonces, aquí pues
La segunda en X sería 12 por 3 igual a 36. Y bueno, esa es la que marca, de hecho, el paso, ¿verdad? Es el hessiano, entonces sería 36 por 2 menos 6 al cuadrado. Quedaría 72 menos 36. Me quedaría 36. Entonces, ambos positivos. Entonces, el punto 3,9 también minimizaría la función. Entonces, se tratan de mínimos relativos, ¿verdad? Entonces, usted ya ahí queda, ¿verdad? O sea, obviamente, al ser un proceso, ¿verdad? Que requiere, los dos son mínimos relativos, ¿verdad? Pero como es un proceso que requiere tanto una parte en máquina como una parte en horas de hombre, pues posiblemente la máquina le ensamble algo y el hombre lo pinte, ¿verdad? O al revés. Entonces, bien, les decía, ¿verdad? Para finalizar, que me quedé en el aire, ¿verdad? Teníamos dos valores mínimos, ¿verdad? Son mínimos relativos. Pero en términos del problema, ¿verdad? O sea, si nos piden cuál es el valor que minimiza la función, pues ambos son mínimos, ¿verdad? Pero para responder lógicamente a la situación que nos plantean ahí, obviamente este mínimo no nos sirve porque nos indicaría que una parte del proceso no se completa porque no se está trabajando, hay 0 horas, ¿verdad? Entonces la elección que tendríamos que tomar es esta, ¿verdad? Que también es un mínimo relativo, ¿verdad? Es decir, tenemos que invertir 3 horas de maquinaria y 9 horas de trabajo manual, ¿verdad? Y de esa forma mantenemos el costo al mínimo, ¿verdad? 3,0 pues nos daría un costo mínimo, pero de un producto incompleto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que usar la lógica para contestar, ¿verdad? Ya que obtuvimos dos mínimos, ¿verdad? Dos mínimos relativos. Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ok. Esta es la última aplicación, la última aplicación de derivadas parciales, ¿verdad? Y pues vamos a entrar ahora a lo que es la integración múltiple. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, la parte conceptual, ¿verdad? Toda la parte geométrica, eso está ahí en los videos, ¿verdad? No me voy a detener mucho en eso, me voy a ir más que todo a procedimiento, ¿verdad? Con un tema de tiempo y de aprovechar las horas que tenemos aquí. Entonces, vamos a hablar, pues, primero que nada de la integración iterada. Que es la forma como se integra cuando tenemos más de una integral, ¿verdad? Es el procedimiento de integración iterada. Luego nos vamos a enfocar en integrales dobles. Y aquí pues viene lo que es el cálculo de volumen a través de integrales dobles y el uso de coordenadas polares. ¿Okay? El uso de coordenadas polares pues es una técnica que usamos cuando tenemos integrales dobles para resolver ciertos tipos de integrales que usando pues X y Y, es decir, coordenadas rectangulares, son demasiado difíciles de resolver, entonces se hace una conversión a coordenadas polares y pues lo que nos queda es mucho más sencillo de integrar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hay que tener bien claro cómo es esa conversión, ¿verdad? ¿Qué implica en términos de las integrales?
Entonces eso, y luego pues en integrales triples, pues obviamente cómo hacerlos por medio de integración iterada, y también la aplicación más obvia, que es el cálculo de volumen también, o sea, volumen de cuerpos sólidos, pero usando obviamente integrales triples. Y aquí pues se mira dos cambios de coordenadas, cilíndricas y coordenadas esféricas, que se aplica pues a según el tipo de objeto sólido que tenemos ahí, ¿verdad? Si es de forma cilíndrica, pues es mejor aplicarle coordenadas cilíndricas, y si es de forma esférica, normalmente pues se le aplica el cambio a coordenadas esféricas. Bueno, eso es lo que veremos en esta semana y la otra, ¿verdad? Entonces, lo primero es hablar de integral iterada. O sea, cómo nosotros integramos una función que tiene múltiples integrales, pues, múltiples integrales. Entonces, la técnica, pues, es bien sencilla. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una integral doble de una función de x, y, una función en dos variables, ¿verdad? Entonces, el procedimiento, pues, nos dice que nosotros tenemos que ver respecto a quién se integra primero, ¿ok? Y esa sería la primera integral que vamos a resolver. Es decir, la función la vamos a integrar respecto de x inicialmente. Y cuando digo la vamos a integrar respecto de x, eso significa que y se considera constante. ¿Okay? Entonces, como ya saben ustedes, como la derivada parcial, ¿verdad? Y si derivamos respecto de x, y se considera constante. Entonces aquí, si nosotros integramos respecto de x, y se considera constante, entonces nosotros integramos solo x y y lo vamos llevando como si fuera constante, aplicando la técnica de integración adecuada. Y una vez que integramos eso, que ya tenemos nuestra integral respecto de y, entonces pasamos a la otra, que sería pues integrar respecto de la otra variable, y en este caso. Y lo que era x, pues se considera constante y se integra respecto de y, ¿verdad? Entonces, por eso se llama integral iterada, porque primero integramos de forma a x o a y, dependiendo, ¿verdad? Y después integramos respecto de la otra. ¿Ok? Ahora bien, puede ser, ¿verdad? Y esto hay que leerlo bien cuando uno tiene el problema, ¿verdad? Que me presenten esto, así. Entonces, eso no es igual, salvo que tengamos una región rectangular, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, esto y esto no son iguales, ¿verdad? No se procede o sea, no es lo mismo integrar de esta forma que integrar de esta otra. Entonces, ojo, ¿verdad? Ni tampoco puedo venir yo y hacer este cambio así, pasar de aquí para acá, ¿verdad? Porque me conviene o por alguna razón. No es así nomás, ¿verdad? Hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? En la mayoría de las integrales. Entonces aquí lo que me dice es que primero yo voy a integrar la función respecto de la variable y. Y después, cuando ya tenga integrado todo respecto de y, entonces eso que me queda lo voy a integrar respecto de x. Y entonces, pues, si son antiderivadas, pues no voy a tener mayor problema, ¿verdad? Ahora ya cuando tienen valores, están definidas, pues entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes, pues, vean cómo es el asunto, ¿verdad? Entonces, ok, solo para entrar un poquito en calor, vamos a suponer que tenemos
esta función, que es una función en dos variables, pero es una integral sencilla, sin entrar todavía a integral múltiple. Entonces nos dice esto. ¿Ok? Antes de entrar a lo que sería una múltiple, ¿verdad? Entonces, yo les decía, bueno, si yo voy a integrar respecto de y, aunque mi función es en dos variables, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que yo considero a lo demás, a lo que no es y, lo manejo como que fuera una constante. Entonces, si me toca integrar esto, con respecto a y, esto, todo esto, yo lo considero una constante todo. Entonces, cuando yo integro esa parte, voy a tener 6x cuadrado, lo constante, y, ¿verdad? Por la integral. Y luego esta otra, pues recuerden que aquí, este es como que tenga 3xy a la 1/2, ¿verdad? Entonces, aplicando lo que ya sé de integración, al integrar este y a la 1/2, voy a tener 2/3, ¿verdad? Por 3, que ya está ahí, por x, por y a la 3/2, ¿verdad? Porque a esto le voy a sumar 1 cuando lo integre. Entonces, simplificado es 6x cuadrado y, aquí pues se van a cancelar estos 3, menos 2xy a la 3/2, obviamente más mi constante de integración que no puede faltar, ¿verdad? Entonces ahí está integrada la función respecto de x, de y, perdón, respecto de y, ¿ok? Y aunque es una función en dos variables, ¿verdad? Ahora, integremos esa misma, pero ahora respecto de x. ¿Ok? Entonces ahora y lo voy a considerar constante. Entonces al integrar respecto de x, pues voy a tener 6/3 de x al cubo menos 3/2 de x al cuadrado y que se considera constante se copia, raíz de y, más la constante de integración. Entonces ustedes observen que, miren, son cosas diferentes los resultados, ¿verdad? Entonces eso depende de respecto a quién estén integrando, pues es el resultado que van a obtener, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Obviamente aquí solo estoy hablando de integración, ¿verdad? Solo una integral, ¿verdad? Voy a pedirles un par de minutos, tengo que hacer salvar ahorita la grabación anterior y luego pues seguimos. Entonces, ahorita un par de minutos. Bien, regreso. Ok, entonces, ahora, bueno, supongamos que ya pues aumentamos la apuesta y tenemos una integral doble.
Entonces, obviamente al ser integral doble, pues aquí los diferenciales van a ser 2, ¿verdad? En este caso es dy de x, lo que me indica que primero pues voy a integrar respecto a dy, mi función, y eso, lo que me quede, lo voy a integrar respecto a x después. Entonces, comienzo integrando respecto de y. Bueno, esta es la integral de afuera, la que está más afuera. Entonces, esa todavía pues no la he resuelto. Entonces, ¿qué me va a quedar con respecto a esto? Esto es lo que estoy integrando ahorita, ¿verdad? Esta parte. Entonces, voy a tener, respecto de y, voy a tener 3 medios de x cuadrado, y cuadrado, menos 2 medios de y cuadrado, seno de x, ¿verdad? Ahí ya integré respecto de y de x. ¿Ok? Bueno, aquí esto se simplifica, entonces después de la simplificación me queda esto. Y luego, pues, voy a integrar respecto de x. Entonces, ahora respecto de x va a ser 3 medios por 1/3. Perdón, ahí ya no vale integrar porque ya estoy integrando finalmente. De x al cubo y al cuadrado. Menos y cuadrado se copia, ¿verdad? Porque se considera constante. Y la integral del seno es el negativo del coseno de x. Entonces, pues, simplificado esto, voy a tener 1 medio de x al cubo y cuadrado más y cuadrado coseno de x más constante de integración. Entonces, ahí ya tengo integral doble, ¿verdad? Resuelta de manera iterada, ¿verdad? Resuelto de manera iterada. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. En estas integrales iteradas, lo único que hay que ver es el d de y el d de x, ¿va? Es correcto, se le va a decir el orden en que usted la va a integrar. Bien, para finalizar, pues vamos a hacer ya algo un poquito ok, ya aquí tenemos una integral definida, ¿verdad? Entonces, de hecho, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando volúmenes. Cuando los valores de los límites de integración son constantes, es lo que llamamos una región rectangular. ¿Okay? O sea, ahorita solo estamos viendo nosotros, pues, cómo es la técnica de integración, en realidad. Pero ya cuando empecemos a hablar de volúmenes, entonces vamos a tener que empezar a analizar los límites de integración en el plano cartesiano, porque eso, pues, para encontrar el volumen es necesario tener clara la región que esos límites me determinan. ¿Okay? Ahorita, pues, no importa tanto, ¿verdad? Solo estamos queriendo resolverla. Pero, como les digo, y eso lo voy adelantando ya, cuando los límites de integración son constantes, entonces hablamos de una región rectangular. Entonces, bueno, ahorita pues solo se los adelanto, ¿verdad? Solo se los adelanto. Pero, ¿cómo procedemos aquí? Bueno, entonces, integral de 0 a 1. Y luego, pues me dice que integre primero respecto de x. Entonces voy a tener 1 medio de x cuadrado y cuadrado menos 1/3 de x al cubo y, evaluado entre 1 y 2, porque es la primera integral la que estoy resolviendo. ¿Okay? Entonces yo evalúo esos valores. Recuerden que es respecto de x, o sea, este es x igual 1 y este es x igual a 2, porque la integral es inicialmente respecto de x, ¿verdad? Entonces son valores de x.
Entonces yo evalúo, ¿verdad? Usando el teorema fundamental del cálculo. Es 1/2 de 2 al cuadrado menos y cuadrado. Perdón, menos y cuadrado no. Y cuadrado, ¿verdad? Menos 1/3 de 2 al cubo y. Menos, ahora evaluando el siguiente límite de integración, 1/2 de 0 al cuadrado por y cuadrado, menos 1/3 de 0 al cubo por y. Y bueno, aquí no me olvido que de y no lo he evaluado, entonces tiene que ir ahí metido, ¿verdad? Me había olvidado. Entonces, integral de 0 a 1, ¿y qué me va no sé. quedando? Bueno, Lic no era 1, Lic. perdón. Ah, sí, 1. Era el... Sí, tiene razón, es 1 aquí. Es 1 y aquí es 1 también. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, aquí voy a tener 4 entre 2, 2y cuadrado. Y aquí 2 al cubo es 8 sobre 3 menos 8/3 de y al cubo. Menos 1/2 de y cuadrado. Más 1/3 de y. De y al cubo aquí no. De y nada más. De y, ¿verdad? Entonces, observen algo. Una vez que yo evalúo los límites, x desaparece, ¿verdad? Y toda la integral me queda en términos de y. Bien, ahí me falta simplificarla. Entonces, 2y cuadrado menos 1/2 de y cuadrado, pues es 3/2 de y cuadrado. Y menos 8/3 de y más 1/3 de y es menos 7/3 de y. Y finalmente, integro pues con respecto a y. Me va a quedar 3/2 por 1/3 de y al cubo menos 7/3 por 1/2 de y cuadrado evaluado entre 0 y 1. Entonces aquí pues hay simplificación. Me va a quedar 1/2 de y al cubo menos 7/6 de y cuadrado evaluado entre 0 y 1. Entonces voy a tener 1/2 de 1 al cubo menos 7/6 de 1 al cuadrado menos 1/2 de 0 al cubo más 7/6 de 0 al cuadrado. Estos dos se hacen 0. Voy a tener 1/2 menos 7/6. 6 menos 14 sobre 12. Es menos 8/12. Mitad, 4/6 menos 2/3. Entonces, ese es el valor de esta integral, menos 2/3. ¿Ok? Entonces ahí, pues, ustedes ya ven que aplicamos lo que hemos visto en cálculo 1 de la integral definida, ¿verdad? Encontramos el valor de la función, ¿verdad? De la función integrada entre esos límites de integración. ¿Ok? Bien, ojo, no estoy hablando de volúmenes todavía, ¿verdad? De hecho, pues, esto no podría ser un volumen porque los volúmenes no dan valores negativos, ¿verdad? Este simplemente es el valor de la integral evaluada en esos límites de integración, ¿verdad? No, ya no lleva constante porque ya evaluamos entre los límites de integración. Recuerde que la constante solo es para las antiderivadas, cuando no tenemos límites de integración. Bueno, ¿preguntas? Ok, entonces nos vamos a volver a conectar, pero el jueves, fíjense. El jueves. El jueves. Ok. Sí, ¿Sí? Sí. hasta el jueves. ¿Perdón? El jueves. El jueves, sí, el jueves.
Bueno, entonces nos vemos el jueves, pues. Gracias, Lick. Gracias, Lick.